Señor, pues te queremos dar muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Padre, porque podemos comenzar un estudio. Te queremos pedir, Dios, que Miguel pueda ser claro, conciso, que sobre todas las cosas, Dios, tú guíes con tu espíritu, Señor, este estudio para que pueda darnos, Señor, para podernos dar las enseñanzas que estamos necesitando, Señor. Las enseñanzas que tú quieres el día de hoy darnos. Te pido, Dios, por los que todavía no se han podido conectar para que Dios pues pronto lo puedan hacer, Señor, y tú sigue guiando. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Y efectivamente, este estudio que estamos viendo de creciendo en santidad, que va a estar tocando muchos temas interesantes, como ahorita el capítulo 2 que estamos viendo, el mundo, la carne, y al último vamos a ver a Satanás. Tiene conceptos muy interesantes que nos van a ayudar a tener un criterio correcto de todas las cosas, como ya empezamos la vez pasada. Nosotros siempre tenemos que estar aprendiendo y sobre todo tenemos que tener en nuestra mente claros los conceptos doctrinales para no caer, y sobre todo aquellos, no caer en confusión, y sobre todo aquellos mal aprendidos. Digo, no todos, no el caso de todos es esto, pero nosotros aprendimos en la otra iglesia muchos conceptos falsos, y muchos de esos conceptos a veces es difícil desarraigarlos porque fueron en esa época muy usados por nosotros mismos. Entonces, la idea ahorita es, ahora sí, que ir depurando aquellos conceptos que no proceden. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis está mal, o sea, el estudio que estaba en esta iglesia del Apocalipsis, no todos lo tomaron, pocos, está mal hecho, tiene muchas falsedades. Y muchos estudios como esos, aquí, acuérdense que yo les decía que muchos van al intelecto, y el intelecto es prácticamente la ley donde el hombre no puede cambiar, llevaban al fracaso. Si nosotros vemos, usando el ejemplo de Job, con sus 3 amigos, hay muchas verdades que ellos dicen que son ciertas, pero doctrinalmente son incorrectas o están mal aplicadas. Y entonces ellos no pudieron tener un parámetro correcto, y por eso Dios le pide al último a Job que ore por ellos, para que Dios los perdone, porque usaron la información, pero no eran los conceptos correctos necesariamente. Aunque al leer vamos a ver muchos conceptos correctos, pero mal aplicados. Esa es otra cosa muy importante de la doctrina, el saber aplicar la doctrina correctamente para que podamos vivir en libertad y podamos también ayudar a otros. Recuerden que parte del evangelismo no es necesariamente siempre llevar a una persona a arrepentimiento y fe. Ese es el objetivo, claro. Pero lo que yo me refiero es que hay un proceso antes de eso en el cual las personas tienen que entender el por qué Cristo, por qué el pecado, por qué la conversión. Y si nosotros no tenemos claros todos estos conceptos, va a ser difícil que una persona tenga claridad para su verdadera conversión. Por tanto, enseñar verdad lleva a la verdadera conversión. Mezclar verdad con mentiras o con emociones o con otras motivaciones equivocadas nuestras confunde a las personas y no se van realmente a convertir. A lo mejor, como ejemplo de esto último, tú quieres demostrar a la persona que sabes mucho de la Biblia, pero estás olvidando la misericordia, el amor, entonces puedes juzgarla, presentarte como un creyente perfecto, que ninguno de los somos. Ese es, por ejemplo, uno de los errores de la iglesia pasada, que había muchos creyentes que se presentaban como perfectos, y si tratabas tantito en sus vidas te das cuenta de lo imperfectos que eran. Entonces todo eso era una falsedad que se convirtió en hipocresía. Entonces nosotros hemos procurado, ninguno somos perfectos, todos tenemos errores, todos los cometemos, todos nos podemos equivocar. La cuestión es estar siempre bien ubicado en cuanto a la doctrina y poder reconocer si hay un error en nosotros,
para edificación de la iglesia. No reconocer errores ya implica orgullo, el orgullo del conocimiento, y ahí ya nos estamos apartando de la verdad. Entonces, dicho esto, donde nos quedamos la vez pasada, estábamos hablando de los tabúes, si mal no recuerdo, donde hubo muchas cosas que se dicen, ¿no? Yo les mencionaba este pasaje de Colosenses, que dicen que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, siempre el mundo va a tratar de imponer sus propias normas, va a tratar de poner parámetros, lineamientos sobre los cuales debemos actuar. Y como todo el mundo lo vive, a veces para los creyentes es muy grande la presión de no conformar nuestras vidas a lo que se dice. Pero si nosotros recordamos que el mundo entero está bajo el maligno, entonces nosotros vamos a saber que muchos de estos principios o están tergiversados y nos van a alejar de la verdad, o a base de presiones van a tratar de meternos en su molde, y si nosotros nos metemos en el molde del mundo, entonces nos vamos a desviar de la verdad. Recuerden que el creyente va en contra del mundo. Si no, no diría Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, nosotros estamos luchando contra un mundo que usa la verdad parcialmente. Entonces, por ejemplo, cuando está la parábola de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que cuando crece llega a las aves del cielo y habitan en sus ramas, quiere decir que muchas de las filosofías de este mundo van a estar aparentemente fundamentadas en la palabra, porque la palabra de Dios, aunque sea criticada y negada, es el libro que tiene mayor prestigio a lo largo de la historia, desde que se prácticamente editó ahí con Gutenberg, y desde antes cuando se manejaban los textos. Entonces, muchos van a usar fundamentos, pero van a desviar a sus propios intereses o van a llevar a las personas a lo que quieren. Y precisamente hay detallitos importantes que si no estamos alertas espiritualmente, nos vamos a ir con la finta, podríamos decir. Vamos a ser confundidos y en un momento determinado ya vamos a estar desviados y vamos a poder estar enseñando cosas que no son. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, del aborto, ¿no? Como muchos ya lo aprueban, lo ven como una victoria cuando las leyes lo aprueban en diferentes estados, en diferentes naciones, y vemos que no deja de ser un asesinato, y luchan por invasiones o por situaciones mínimas y no se dan cuenta de los millones y millones de abortos que hay en este mundo y que superan por mucho cosas que se critican, a las cuales este mundo nos obliga a estar viendo, ¿no? Y así hay muchos conceptos que se van liberando, se van cambiando los conceptos, y esto hace que nosotros entremos en confusión y podemos estar apoyando cosas que la Biblia censura o castiga, ¿no? Por ejemplo, cuando en Romanos capítulo 1 dice que cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza de sus propios cuerpos. Hoy lo estamos viviendo, sin embargo nosotros vemos cómo muchos ya lo aprueban, se han mezclado y se han metido en muchas iglesias, y todo este tipo estas cosas pasan por estar cediendo. Entonces esto se ha ido haciendo, es un mal mundial. Entonces, vemos que la mayoría de las personas que no disciernen las cosas porque su entendimiento está cegado por la falta de la luz del evangelio, ya lo toman como realidades, y luchar contra eso a veces puede ser tortuoso sin lugar a dudas, ¿sí? Pero nosotros vemos cómo la corrupción del mundo va aumentando. O sea, yo, como saben, cumplí 71 años. Yo he visto cómo, vamos a suponer, desde mi conversión, que fue a los 29 años, yo he visto cómo han venido cambiando las cosas
a través de los años. Hoy estamos viviendo un mundo totalmente diferente, sin principios morales, con un abierto desafío a Dios, cosa que antes no pasaba. Entonces, el mundo va cambiando, así como vemos que los tabús se van modificando de acuerdo a cuando conforme el pensamiento de la humanidad va cambiando para lograr sus propios intereses y sus propios deseos mezquinos, ¿sí? Las costumbres van cambiando también, la forma de vestir va cambiando, o sea, todo el pecado influye. Las normas éticas, ya no hay muchas veces ética en el trato de las personas, y esto lo vemos, por ejemplo, pues, en nuestro propio país, ¿no? Como si ves tú a la policía, no sé, yo venía manejando en mi auto, y estaba una patrulla ahí, y claramente, y con todo descaro, una de esas combis que trasladan gente, se pasó el alto, y y el policía no le dijo nada, luego avanzaron otro alto, se lo volvió a pasar, no le dijo nada. Entonces digo, comentaba yo con mi esposa, oye, o sea, ya, ¿y para qué está la policía? Entonces la gente viola, se pasa alto, se da vuelta donde no debe, y nadie les dice nada. Así vemos, pues, que estamos viviendo una anarquía. Entonces, lo importante siempre es pensar, para nosotros como creyentes, ¿qué es lo que realmente nos exige Dios? ¿Cómo estamos nosotros actuando en relación a esta cultura que estamos viviendo? ¿Sí? Entonces, si nosotros vivimos las normas de Dios, vamos a estar en contra del mundo, sin lugar a dudas. Y como dice 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, pusimos como cuestión de la adolescencia, ¿no? Cómo van despertando al mundo, van probando muchas cosas y todo. Pero ¿qué mundo les espera? O sea, los adolescentes de hace 10 años a los de ahorita son totalmente diferentes, ¿no? Hasta ya están denominadas la generación X, la Z, los baby boomers o bloomers o algo así, ¿no? O sea, todo se va dividiendo porque cada generación va cambiando de acuerdo a la información que tiene y lo que vive. Esta última generación, por ejemplo, con esta cuestión del confinamiento a causa de la COVID, pues fue afectada en muchas formas, ¿no? Entonces, pues bueno, así es básicamente lo que estamos viviendo, y respecto de esto hay muchas cosas difíciles de aprender en función de lo que Dios nos enseña. Por eso es tan importante, y concluimos con esto la vez pasada, conformar nuestras mentes a la mente de Cristo. Y vivimos el versículo de Romanos 12:2 que dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo va a ser esta renovación de nuestro entendimiento? Precisamente cuando empezamos a vivir exactamente de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Si tú conoces la palabra, pero no la vives, tu entendimiento no cambia, tu visión de la vida no cambia. Ahí es donde entra la religiosidad. Por un lado, le doy a Dios parte de lo que quiere, pero hago yo lo que yo quiero. Entonces yo formo mi propia religión, modifico las normas, lo que no me convienen, digamos, aplico a mi conveniencia, y yo ya estoy desviado, cuando en realidad Dios es uno, la verdad es una, y no tiene concesiones, no te puedes mover parcialmente, no puedes decir, como yo estoy cumpliendo 8 de los 10 mandamientos, estoy en bien, ¿no? 6, estoy de panzazo, pero todavía estoy del otro lado. 4, ya estoy reprobado. Con Dios no es así. Jesús dijo, recuerde, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿con Dios es o no es? Con Dios es, ¿obedeces o no obedeces? Entonces, todo esto se convierte en un asunto tremendo, existencial para nosotros, porque vivimos en este mundo, pero si corremos diferente a este mundo, entonces, reitero, vivimos en contra y las presiones a veces son muchas.
Por eso es que Jesús decía que el que quiere venir en pos de él debe tomar cada día su cruz y seguirle. Y más adelante dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la hallará. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros, por ejemplo, a sostenernos en la verdad y poder minimizar o combatir las presiones que estamos recibiendo para conformar nuestras vidas con este mundo? Ver hacia el futuro, ver el reino que nos espera. Nos espera un mundo perfecto. Lo que todo el mundo anhela y desea, nos espera en Cristo. Pero todo tiene un avance. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en el futuro, por ejemplo, ya en el milenio, que vamos a estar reinando con Cristo como reyes y sacerdotes, y ya al final del milenio, cuando Jesús someta toda autoridad y todo dominio a los pies de Dios, vamos a entrar a los cielos nuevos y tierra nueva, sin relación alguna con el pecado, y va a ser algo que nadie se puede imaginar. Si no, no diría esta pregunta de Corintios, 1 Corintios 2:9, cosas que ojos no vio ni oído yo y que no han entrado en el corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, tener en mente esto nos va a ayudar a poder vencer la vanagloria de esta vida, de este mundo que nos presiona a conformar nuestras vidas. Entonces, tenemos que morir, por ejemplo, a la popularidad, a la aprobación, a tener que estar luchando contra esta cultura y sus normas que tiene, contra la teología que este mundo maneja aún en el falso cristianismo. Tenemos que aprender a luchar en todo esto. Nosotros vamos a ver más adelante que todos los verdaderos evangelistas siempre lucharon contra la mentira. Siempre lucharon. Entonces, tenemos que romper todas las ramas falsas de la religión sobre el cristianismo que se han dado. A veces tendremos que confrontar a las personas, tendremos que tener disputas, y es lo que les decía, no debemos de oír de esto. ¿Por qué? Aunque la Biblia dice, por ejemplo, a Pablo dice a Timoteo, evita las profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad, y desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. A lo que yo me estoy refiriendo no es a esto, sino aclararle a las personas cuál es la realidad de las cosas y luchar por la verdad. Nunca dejar a una persona con una falsa conjetura o con un falso conocimiento, porque eso le va a impedir ir a Cristo. O sea, nosotros, los que ya somos salvos, muchos a lo mejor pensamos que fuimos salvos cuando dijimos una oración o cuando empezamos a pertenecer a una iglesia. Pero Dios nos ha demostrado que a través del tiempo, con la verdad, Él puede ir afirmando nuestra vida hasta que realmente llegue ese momento que entendemos y consagramos nuestra vida. Y estamos dispuestos a morir de todo. Y esto puede ser un proceso que dure hasta años en algunos. Y cuando una persona aparentemente responde rápido, es porque Dios ya hizo un trabajo a través de los años. Pero recuerden, la salvación proviene de Dios y Él es el que está haciendo que prosperar. Por tanto, nosotros como instrumentos de Dios tenemos que aprender a luchar contra los falsos principios de este mundo. ¿Con qué? Con la verdad. Y muchas veces esto nos va a meter en situaciones incómodas y en ciertas disputas que nosotros debemos tener sabiduría hasta dónde, ¿no? Cuando una persona es honesta y verdaderamente quiere conocer la verdad, podemos avanzar. Cuando las personas empiezan ya a burlarse o ya no escuchar, porque solo quieren exponer su propio punto de vista y hasta aún alzan la voz o van subiendo el tono en la medida que van perdiendo, con esas personas no vale la pena seguir. Vale la pena parar, más vale parar, orar por ellos y dejar que Dios haga un trabajo. Pero para todo esto Dios nos va dando sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que aprender que la vida espiritual no es algo que, que en un sentido surge de la nada, sino empieza con el nuevo nacimiento y empieza por incursionar en las verdades de la Biblia hasta que sean una realidad en nosotros, de modo que modifique nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de pensar.
Cuando uno está firme, ya nada lo puede hacer caer. Cuando uno está anclado en la verdad, ya no puede ser víctima de la mentira. Por eso dice un pasaje en la Biblia, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, cuando la verdad rige tu vida, es muy difícil que tú seas confundido. Por ejemplo, cuando se manifiesta el hijo de pecado, dice, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué tipo de escogidos podría el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo confundir? A mentes que todavía no están firmes en la verdad, que todavía están entre la verdad y la mentira. Y generalmente, cuando un creyente está entre la verdad y la mentira, es porque todavía tiene inclinaciones pecaminosas en él y todavía no ha visto que la verdadera felicidad, el verdadero poder, la verdadera libertad está en las verdades de la palabra. Entonces, cuando una persona así, por ejemplo, asiste a la iglesia, puede ser que él piense, no, pues eso no corresponde a mi vida, ¿no? Esto no es tan espiritual, yo quiero ser más espiritual, o eso lo voy a evitar porque me hace sentir mal. La verdad es que la verdad siempre nos va a poner incómodos. Si Dios, como, eh, si Dios nos escudriñara a cada uno, todos saldríamos reprobados porque todos tenemos cosas que arreglar. Por tanto, tenemos que saber que hay cosas que como creyentes aún podemos estar viviendo, que nos pueden estar incomodando y que si no nos arrepentimos por no tener esa disposición espiritual o esa mente ya dispuesta a ello, vamos a luchar contra ese concepto para justificar aquello en lo cual nosotros no queremos cambiar. Y es ahí donde ya el mundo va a estar ganando. Entonces, ¿qué tenemos que evitar nosotros de este mundo? Toda influencia que nos pueda desviar de la verdad de Dios. Y muchas veces para poder evitar esta influencia tenemos que morir a unas cosas que nos agradan. A lo mejor tenías un grupo de amigos con los cuales estuviste muy contento en tu vida de incrédulo. Luego te convertiste y tu propósito cambió y dijiste, pues voy a hablar de Cristo para ver si algunos se convierten, etc. Y empieza esa lucha. Pero en esa lucha tú puedes, por no perder ese grupo de amigos, ceder a muchas cosas en las cuales ellos te presionen. Y entonces ya estás torciendo la verdad. Entonces eso quiere decir que ahí el mundo te está ganando. Entonces, ¿cuál va a ser tu primer amor? O sea, por eso yo muchas veces menciono en nuestra congregación que la verdadera familia somos nosotros los creyentes, que tenemos un Padre Celestial con el cual nos hemos identificado, queremos pensar de la misma manera. Tenemos nuestros padres terrenales, por supuesto, etcétera. Que nuestros padres terrenales hicieron lo bien que pudieron por nosotros, pero eso no quiere decir que ellos tengan razón en lo que hacen. La Biblia es lo que tiene razón. Y muchas veces tendremos que luchar contra ellos y aún ser desechados por ellos o de la familia. O sea, yo perdí a gran parte de mi familia cuando empecé a hablar de Cristo. Y conforme avanzó, fui perdiendo más. Entonces, pero recuerden lo que dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así va a suceder con todo el que quiera vivir fielmente para Cristo y que tenga que luchar contra este sistema de pensamiento que la Biblia le llama el mundo. Entonces, siempre, por ejemplo, hablando de las discusiones teológicas, si ustedes se dan cuenta, hubo discusión entre Caín y Abel, ¿no? Uno obedeció, el otro siguió sus propios términos. Y conforme nosotros vamos avanzando en la Biblia, nos vamos a ver que hubo disputas entre los profetas falsos, entre los profetas verdaderos en Israel. Luego en los evangelios hubo polémicas. Por ejemplo, los judíos que se convirtieron querían que los gentiles primero cumplieran la ley y luego se convirtieran. Y Pablo tuvo que pues enfrentarlos duramente y para eso de ahí derivaron muchas de las cartas, ¿no? Como de los Efesios, ¿no? Por eso hasta Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, Pablo diario, cada vez que llegaba a un lugar a evangelizarlo, entraba lo primero que hacía siempre era entrar en las sinagogas, exponía la verdad y luego discutía.
y luego era corrido, perseguido, apedreado, porque la gente no soportaba, o se llenaban de envidia. Por ejemplo, aquella sinagoga donde llega Pablo y al sábado siguiente estaba lleno, y los judíos se llenan de celos, y empiezan a debatir todo lo que Pablo decía. Entonces, todo este tipo de situaciones vamos a tener que vivir si queremos vivir por la verdad, y vamos a luchar pues contra este mundo. Entonces, muchos, por ejemplo, luchan, o sea, son necios porque están motivados por impulsos pecaminosos, por sus propias conveniencias, por sus propios intereses. También muchas veces vamos a tener que luchar contra este tipo de personas. Pero el que vive para agradar a Dios siempre va a poder estar en un equilibrio perfecto. Entonces, luchar por la verdad siempre va a ser ir en contra de la mentira, pero eso va a ser es una de las virtudes más nobles del cristianismo. Vivir la verdad es darle claridad al mundo incrédulo sobre cuál es el camino de la salvación. Ceder a las presiones de este mundo te va a llevar a tergiversar la verdad en grados diferentes, pero por menor que sea el grado en que tú tergiverses la verdad, ya vas a traer confusión en las personas que Dios quiere que escuchen la verdad, que tú puedas estar evangelizando. Entonces, muchas personas huyen del conflicto, muchas personas sacan la vuelta, pero ¿qué esperanza hay de aquellas personas que Dios llamó para que se salven? Si tú te das por vencido, es como si le estuvieras dando la victoria al diablo. O sea, eso lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas sobre las cuales todo creyente muchas veces eh, lucha es para no ser desmotivado respecto de lo prioritario que es la vida cristiana. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ir por todo el mundo es ir a luchar contra todo el mundo. Pero lo glorioso de esto es que cuando predicas la verdad, habrá muchos opositores, habrá persecuciones, pero de entre ellos estarán aquellos que Dios llamó, los escogidos. Les recuerdo que el libro de los Hechos es el libro que más habla de que y creyeron los que estaban destinados para vida eterna. Ahora que vuelvan a leer Hechos, pongan atención en esto. Hay muchas veces que se repite esto. Y creyeron los que estaban destinados para vida eterna. Pero Dios nos manda a predicar el evangelio a todo el mundo, porque entre todo este mundo están los que están destinados para vida eterna. Habrá los que no, pero también en el día del juicio ellos van a saber que hubo quienes testificó, que tuvieron la oportunidad de convertirse y no quisieron. Entonces, una de las pruebas de que vamos por un avance correcto es nuestro incremento en la santificación. Cuando recién nos convertimos, todavía vivimos con muchas mezclas de nosotros por falta de discernimiento, por falta de crecimiento espiritual. Me refiero a mezclas entre lo que se vive en este mundo, etc. Pero conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana y vamos creciendo en la santificación, muchas de estas cosas tenemos que ir dejándolas atrás, porque nos impiden crecer en santidad. Y recuerden cómo Dios habla bastante fuerte a través de Pedro, cuando dice, escrito está, sed santos, porque yo, Jehová el Señor, porque yo el Señor soy santo. Es muy fuerte este principio o esta enseñanza o esta ordenanza. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, la evidencia de la victoria contra este mundo es el crecimiento en la santidad. Y motivo de esto vamos a poder ser odiados, perseguidos o aún llevados como corderos al matadero por defender la verdad de Dios. Por eso Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 1, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios
que resucita a los muertos. Para poder vencer al mundo, tienes que tener sentencia de muerte. Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo, esta carta, recuerden, Timoteo, hijo de Eunice, nieto de Loida, quienes les enseñaron las escrituras, y cuando es evangelizado y se convierte, tenía un muy buen fundamento. A diferencia de Juan Marcos, que los abandonó en el primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé, Timoteo fue como el hijo de Pablo espiritual, que lo acompañó en todas sus epístolas. Pero llegó el momento en que él tuvo que hacer su propio trabajo encomendado por Pablo, porque ya Pablo estaba encarcelado. Entonces, cuando Pablo escribe la primera carta de Timoteo, le escribe básicamente esto en 1 Timoteo 3, del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese ya lo mencionamos hace rato, porque por cierto dije 2 Timoteo y es 1 Timoteo 3:12. Entonces, Pablo, ¿qué le está diciendo? ¿Quieres servir a Cristo? Tienes que mantenerte puro, tienes que seguir la doctrina, tienes que tener una conducta intachable, tienes que tener un propósito verdadero para tu vida que es servir a Dios, tienes que tener una fe creciente que es la que te va a ayudar a vencer todos los obstáculos, un carácter constante que es la longanimidad y sobre todo amor. Recuerden, lo estamos viendo ahora los domingos, vimos esta parte del amor. El sufrido es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo, no hace nada indebido, etc. El amor es lo que nos ayuda a tener siempre la actitud correcta hacia los demás para ayudarlos a venir a Cristo. Y el propósito de tratar con las personas con las que tratamos, ya sea en nuestro trabajo, o en la escuela, o en el súper, o con quien tú trates, es precisamente dar un testimonio para que puedan conocer el Evangelio. Y esto va a tener, y en esto vamos a tener que tener paciencia. Pero la paciencia se da cuando tenemos la visión correcta. Si hay confusión respecto de nuestro futuro, de lo que tenemos que hacer, viene la impaciencia. Porque entonces vamos a querer hacer trabajo superficial. Entonces, las conversiones superficiales es, por ejemplo, oye, Dios murió por todos. Vino a morir por ti. ¿Te gustaría ser salvo? Sí. Repite esta oración. La dice ya eres salvo. O sea, hay que, y si la persona empieza a tener dudas y todo, lo puedes desechar si tú no tienes todas estas características. Pero hacer un trabajo de fondo lleva tiempo, oración, constancia, pero sobre todo, si tenemos la visión correcta, eso es lo que nos ayudará a seguir adelante. Entonces, luchar contra el mundo nos va a llevar a una vida muchas veces incómoda, etcétera, nos va a desgastar nuestro tiempo y nuestra energía. Pero si tenemos el objetivo claro, va a ser poco lo que suframos o demos en comparación a las glorias que vendrán y al amor que le profesamos a Cristo. Entonces aquí volvemos a decir de 2 de Corintios 5:14. El amor de Cristo nos impulsa, según otra versión, pensando esto, que si no murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa. Eso es lo que nos va a ayudar a vencer el mundo y lo que nos va a dar la paciencia para tratar con gente a veces difíciles de tratar. Entonces sí, puede ser que el mundo nos señale y que muchos se alejen de ti y te saquen la vuelta. Sí va a suceder, ¿sí? Pero si tú tienes un objetivo claro, tu persistencia, tu firmeza muchas veces va a convencer a otros, sobre todo en los momentos en que tengan pruebas en su vida.
pueden criticar, te pueden perseguir y muchas cosas pueden hacer. Pero cuando llegan a prueba, ellos van a saber dónde está la verdad. Y generalmente va a ser una evidencia de que tú vives en ella es que soportaste todo tipo de persecuciones y presiones y te mantuviste firme. Es una de las fuerzas más grandes del cristianismo. Entonces, ¿entendemos lo difícil que esto puede ser? Si lo entiendes, pues sí, para el hombre es imposible. Por eso es que Pablo decía, tuve sentencia de muerte para no confiar en mí, sino en ti. Si tú confías en Dios, entonces eso te dará la victoria y te permitirá salir adelante. Y si tú has apropiado el amor de Dios, no importa que el mundo te rechace y te quedes solo, así como Jesús dijo. Las zorras tienen guarida, etc. Tu amor por Cristo superará cualquier situación que tú vivas en esta vida por ser fiel al Evangelio. ¿Que es complicado? Sí, pero cuando tú vives como debes de vivir, esto se considera una virtud. Por ejemplo, acuérdense de Ruth la Moabita, como vos le dice, entiendo que eres una mujer virtuosa, porque dejaste a tu familia para venir, pudiéndote casar allá, pero fuiste fiel, te viniste con Noemí, tu suegra, estás velando por ella, entiendo. Y Dios tenía grandes cosas para ella en su fidelidad. ¿Y cuál fue parte de esto? Quedó ella en la línea mesiánica. Imagínense ustedes, Ruth la Moabita, que murió a sus parientes, a su religión, a su vida, para ir en pos de Dios, quedó en la línea mesiánica. Igual que Rahab la ramera, quien creyó, escondió a los espías judíos, quedó en la descendencia mesiánica. O sea que el trabajo fiel para el Señor no es en vano, aunque estés en contra del mundo. ¿Que es complicado? Sí. Pero cuando la verdad rige tu vida, te vas a dar cuenta que la gracia de Dios hace que todo fluya. Entonces, sí, el mundo nos va a presionar, va a presionar nuestra decisión de ser fieles a Dios, nos va a presionar para que no seamos defensores de Cristo y de sus promesas, nos va a tratar de infundir sus propios caminos, sus propios patrones, pero si tú tienes claro a dónde vas, no caerás en sus trampas y podrás vencer todos los obstáculos que se te atraviesen en el camino. Porque a veces sí, hay muchas personas que no tienen carácter y todo, pero para ir en contra de Dios y del Evangelio, a muchos sí les surge el carácter y la fuerza para vencer. O sea, la lucha, así es. La lucha contra el mal, así es. La lucha contra este mundo, así es. Entonces, si llevamos en nuestra mente todas estas normas y todos los principios que Dios nos da en la palabra y cumplimos cumplimos la conducta que procede de Dios, que Dios nos da en su palabra, entonces seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice la Escritura. Por tanto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes? Entonces tenemos que ponernos a pensar o analizar en qué patrones mundanos podemos estar nosotros viviendo aún. Y recuerda, eso afecta a nuestro testimonio y le nubla el entendimiento de las personas para que se conviertan. Mientras más seas como Cristo, más claro va a tener el incrédulo, el mundo incrédulo, lo que es la salvación. Pero también va a ir acompañado de persecución. Pero esa es nuestra parte. Es un privilegio, un privilegio. Si no, la Escritura no diría en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es un privilegio.
padecer por causa de presentar el evangelio correctamente. Es una vergüenza padecer por un falso evangelio o por medio conformar tu vida a Cristo y darle muchas concesiones al sistema de principios mundanos que rigen este mundo. Entonces, si llenamos nuestra mente de las normas, de los principios divinos, vamos a agradar a Dios, pero vamos a desagradar a las personas, pero de ahí van a surgir, nos vamos a encontrar aquellos que estén destinados para vida eterna. Entonces, analicemos nuestra vida, veamos qué cosas no hemos querido abandonar, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, el valor, sobre todo la convicción, para dejar aquellas cosas que pueden estar enturbiando el evangelio. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué actuaciones podrían complacer a la cultura en la que vivimos, pero que sabemos a ciencia cierta que no están en sintonía con la ley de Dios? Ahí es donde tenemos que ir, lo que les estaba yo diciendo con otras palabras. Y debemos preguntarnos, por ejemplo, las órdenes que rigen nuestra vida, de nuestro diario andar o de nuestro diario vivir, ¿de dónde proceden? ¿Cómo estamos viviendo en este mundo pagano? Recuerden, en Primera de Juan, dicen, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, el que vive en la luz no tiene ningunas tinieblas. Si tú tienes luz y tinieblas, es precisamente ahí donde tú ya no estás teniendo el testimonio correcto, ¿sí? Quiere decir que de alguna manera el mundo te está influenciando y tú estás profesando un falso evangelio de alguna manera. ¿Cómo puedes tú alabar a Dios con libertad firmemente? ¿Cómo puedes expresar esos cánticos si no vives completamente limpio con un corazón dispuesto para agradar a Dios? No podrías. Para poder tener una gratitud total, necesitas experimentar el absoluto perdón y vivir la libertad de Cristo. Y vivir la libertad que Cristo nos da, vivir fuera de la influencia del pecado, habiendo sepultado todas aquellas cosas que nos puedan impedir el crecimiento espiritual. Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos con Dios con libertad. Tenemos que aprender a adorarlo en verdad. Y esto solo va a suceder para aquellos que podamos vencer. Y Dios nos dio su Espíritu Santo para poder hacerlo. Entonces, siempre la fórmula va a ser, tenemos que meditar día y noche en la palabra de Dios. Tenemos que tener muy claro qué es lo que Dios nos pide, con la conciencia de que todo lo que Dios nos pide nos va a dar la gracia para cumplirlo. Recuerden, el esfuerzo humano por sí mismo ya está fracasado. Y el mundo te va a llevar al esfuerzo. Así, por ejemplo, ponte a pensar en muchas religiones, que la mayoría de todos tuvimos aquí, donde yo me estaban preparando para hacer mi primera comunión. Me acuerdo muy bien de lo que me enseñaron a memorizar. Presentarse por lo menos una vez, no que comulgaron por lo menos una vez al año, estar constantemente yendo a la iglesia, etcétera, muchas cosas así. Y muchas religiones, aún que se llaman cristianas, te quieren meter al esfuerzo humano y a la ley. Pero todo lo que Dios nos pide en su palabra, en su gracia, es cumplido por medio de Cristo. Por eso es que la persona que se acerca a una iglesia cristiana y no es nacido de nuevo, va a tratar de vivir la vida cristiana, pero va a acabar fracasando y va a acabar pensando que el cristianismo no sirve. Eso es a lo que el mundo te presiona, a las obras muertas.
Pero cuando Dios, ya como creyentes, nos pide que vivamos o que luchemos o que evangelicemos el mundo, es porque nos va a dar la gracia para hacerlo. Cuando Él nos dice que vivamos en la palabra, que meditemos con ella y la apliquemos a nuestra vida, es porque nos va a dar la gracia para hacerlo. Por eso entonces Santiago, para concluir el día de hoy, 1 del 21 al 25 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí está, todos los conceptos que hoy vimos en este pasaje de Santiago. Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Cumple la palabra. Ser hacedor significa vívela, no oidor olvidadizo. ¿Sí? ¿Por qué? De nada te va a servir. Entonces, pon toda tu atención, todo tu empeño, que sea lo que más te interesa en la vida. Dios y su palabra. Recuerde, Salmo 138:2, ¿no? Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, su nombre y la palabra están aunados. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Entonces, si tú no vives, si no miras atentamente en la perfecta ley, en un sentido es como si estás quitando tus ojos de Jesús. ¿Y qué dice Lucas 9:62? Ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tienes que tener los ojos puestos en Jesús y no permitir que haya ninguna desviación de ningún tipo, porque la mínima desviación de tu vista te hace desviarte del camino. Eso quiere decir, los conceptos aparentemente más sencillos, que no les da importancia, pueden ser aquellos que te estén desviando de la palabra. Si no, no estaría este versículo que mencionamos el domingo de Cantares: cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que distinguen las viñas, porque nuestras viñas están en flor. La vida pura y santa es vivir de acuerdo a como Dios dice, y como creyentes, si hemos ya nacido de nuevo, tenemos la gracia. Y si tenemos alguna duda, como Jacob, es decir, Señor, búscale hasta que te confirme. No te soltaré si no me bendices. Cumple este propósito. Y bueno, vamos a dar gracias. Aquí termina la parte del mundo, la vez entrante, y veremos ya la de la carne o la naturaleza. Vamos a dar gracias. Padre, pues te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias a Dios por este tiempo, porque todavía nos permites entender mucho más en forma profunda las luchas que tenemos o podemos tener contra este mundo y sus insidias, Señor, y las presiones que ejerce sobre nosotros. Enséñanos a amarte por sobre todas las cosas y que este amor nos permita vencer, Señor, a este mundo. Que ese amor nos permita morir a todas aquellas cosas que puedan estar estorbando nuestra entrega total y una relación libre y abierta contigo. Anhelamos más que nada, Señor, tener esta relación, esta confianza de acudir a ti cada momento. Así que te pedimos que quites todo estorbo,
todo pensamiento inadecuado, todo temor, toda presión, que tú nos des victoria sobre todo ello. Y que tú, Señor, cumplas como prometiste en nosotros el propósito para el cual nos has llamado. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.